Hace algunos meses arrancamos una breve serie documental para cubrir los coupés de Volkswagen, con la primera y segunda generación del Scirocco metidos en un vídeo. Hoy retomamos esta serie con una segunda entrega antes de llegar al final. ¿Y cuál es el protagonista de esta segunda entrega? Pues un coche que suena así. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies en nuestra 12ª temporada ya. Y el protagonista de nuestro usado sí pero interesante de hoy no es otro que el Corrado VR6 de Volkswagen. El primer Scirocco, el que traíamos hace unos meses por el canal, funcionó comercialmente muy bien. Vendió un ritmo de 70.000 coches al año. Eso animó a Volkswagen a cambiarlo relativamente rápido, a actualizarlo y a crear esa segunda generación que estaba basada en la primera que ya vimos también en el canal. Pero tal y como os contaba en aquel vídeo, ese coche no funcionó como se esperaba que funcionase. Se quedó en unas 30.000 unidades al año comercializadas. Eso hizo que cuando Volkswagen se planteó la tercera generación del modelo, que tenía que llegar en 1984, decidiese pisar el freno. Decidió que no era el momento todavía de pasar a la plataforma del Golf de segunda generación con ese coupé, porque no era un momento para ponerse a invertir en un deportivo nuevo. Y además ese nombre comercial de Scirocco empezó a desgastarse, porque la gente ya veía el coche como un producto viejo, desfasado respecto al resto de competencia de compactos deportivos que iban saliendo al mercado. La situación fue tal que al final Volkswagen decidió plantearse lo que tenía que ser su coupé deportivo de segmento C. Y en lugar de hacer un coche que estuviese alineado con las motorizaciones del Golf, en lugar de hacer un coupé que fuese barato en su zona de acceso, con un gran despliegue de motorizaciones, decidió que su siguiente modelo tenía que ser un producto completamente distinto. Tenía que ser un producto aspiracional, un producto que solo se centrase en los motores más gordos que tenía el Golf GTI en aquel momento, tal vez alguna versión con el compresor G y alguna variante de este tipo, y retrasar ese proyecto hasta 1988, que es cuando se iba a lanzar al mercado lo que se conocía internamente como el Volkswagen Tifón. Tras un proceso de desarrollo largo, al final, cuando Volkswagen fue con el nombre Tifón a la oficina de registro de marcas, se dio cuenta de que ese nombre comercial no lo tenía disponible globalmente. En Estados Unidos lo tenía registrado General Motors. Eso hizo que la marca tuviese que replantearse qué nombre le iba a poner al nuevo modelo. Y se decidió por Corrado. Y diréis, ¿y por qué tiene que llamarse un coche Corrado? Realmente, si escucháis lo que contaba Volkswagen en la época en su nota de prensa, lo tomaban como un derivado del verbo correr en español. Y de correr a Corrado, la verdad es que casi llegan a Conrado por el camino. A mí me parece peculiar esa adaptación. Siguiendo las tendencias de todos los coupés aspiracionales de la época, Volkswagen para esta tercera generación apostó por reutilizar componentes de otros productos. En este caso, tras 2 generaciones de Scirocco basadas en la primera generación del Golf, el nuevo coupé de tercera generación se montaría sobre la plataforma del Volkswagen Golf de segunda generación, aprovechando también en el proceso componentes del Passat B3. Finalmente el coche llegó al mercado en el 88, poco antes de que el Golf 3 llegase al mercado, con una serie de elementos clave característicos. El diseño lo firmaba Herbert Schaffer, que buscaba un retorno a las líneas limpias y sencillas del primer Scirocco. Así el coche arrancaba por un frontal plano y bajo, faros rectangulares a los lados de una calandra y un voluminoso paragolpes con luces integradas. La vista lateral era de pura cuña, con una línea continua desde el borde de ataque del capó delantero hasta el alerón posterior, haciendo un codo hacia arriba justo tras superar el pilar B, como ya hiciese el Scirocco de primera generación. Los pilares A y B eran muy finos, el techo era plano, mientras el pilar C era grueso, sólido, cortando casi en paralelo la luneta lateral trasera respecto al portón del maletero. Había una serie de elementos característicos para el diseño. El primero de ellos eran las lunas enrasadas con el cuerpo de carrocería en pro de la aerodinámica. El segundo, y el más recordado tal vez, es el alerón retráctil, que se extendía a 120 por hora para volver a bajar cuando se reducía la velocidad por debajo de 15 km por hora. A media altura de carrocería había un ensanche para abrazar los pasos de rueda y dar musculatura. Otro aspecto curioso es que las aletas delanteras fueron el primer elemento completamente diseñado por ordenador, ayudado por CAD, en el seno de Volkswagen. Por dentro, para hacer esta adaptación de la plataforma del Golf de segunda generación, lo que hizo Volkswagen fue olvidarse del salpicadero del propio Golf y tomó un diseño inspirado totalmente en el Passat B3. En el Passat B3 se nos había contado que la idea era totalmente de Bauhaus
y la escuela Bauhaus que nos habla es de funcionalismo, es decir, en vez de tomar formas curvas y manifiestamente modernistas, lo que se tomaba era algo completamente funcional, y así tenemos un mueble de salpicadero curvo, limpio, sencillo y sobre todo con un aspecto que hoy en día echamos tanto en los coches de menos, y es que todos los mandos que tenemos que tocar los tenemos al alcance de la punta de los dedos. Así tenemos el volante justo en medio, pero tenemos el volumen al lado, el mando de la climatización al lado de la mano derecha también, y luego al lado de la mano izquierda, con solo estirar un poquito el dedo, podemos colocar aquí el mando de las luces, que es justo como tiene que ser para que no tengas que despistarte mientras vas conduciendo. El cuadro es extremadamente sencillo y claro, con un gran velocímetro central, cuentavueltas a la derecha e indicadores de temperatura y volumen de gasolina, así como ordenador de a bordo a la izquierda. Los asientos eran deportivos pero no exagerados, con espacio digno en las plazas delanteras y espacio digno, voy a decir, también en las plazas traseras, donde se podía colocar un adulto, quedaba encastrado entre una especie de pieza central entre las dos plazas posteriores, pudiendo apoyar los codos cómodamente. El espacio para la cabeza era justo para una persona de unos 73, unos 75, me imagino que alguien de unos 85 daría con la coronilla en el techo, pero lo cierto es que no te tocaba la cabeza con la luneta posterior, cosa que ya era un logro en este tipo de coches. El maletero con 235 litros no era una fiesta de capacidad, pero como Gran Turismo ya cumplía para mover el equipaje de 2 personas. No recuerdo haber grabado el maletero de este coche, tío. Creo que la hemos liado. De salida, el Corrado salió con 2 motores bastante sencillotes. Se cogieron los motores de 1,8 litros atmosféricos del Golf GTI de segunda generación en versiones de 8 válvulas con 112 caballos y de 16 válvulas con 136 o 138, depende de donde leáis. Hemos estado ahora hablando Diego y yo de a ver si eran más o menos 2 caballos. Da igual por 2 caballos la diferencia. La cosa es que esos motores se quedaban algo escasos, así que Volkswagen te ofrecía como alternativa la versión de salida más potente que podía contar, que era la G60, con el compresor centrífugo especial tipo G, patentado por la propia Volkswagen, que se iba a 160 caballos, motor que ya vimos, por cierto, en el especial de la historia del Volkswagen Golf, que ahí os lo explicamos con profundidad. Pero lo relevante llegaría a partir de 1991, con la llegada del motor VR6 de V estrecha, que es nuestro protagonista de hoy. Del desarrollo de este propulsor ya os hablamos extendidamente en el vídeo de la historia del Volkswagen Golf. Por condensarlo todo aquí, la idea era sencilla, ofrecer un motor de 6 cilindros en el vano motor, donde iba originalmente un motor de 4, así que los cilindros se tenían que disponer con un desplazamiento muy pequeñito de 15 grados entre ellos, empleando un único bloque metálico para las 2 bancadas. Ubicaba 2,9 litros esta versión, diferencia con los motores 2,8 VR6 más conocidos de Volkswagen. Y aquí, en esta versión europea, daba 190 caballos a sus ruedas delanteras con 245 Nm de par máximo, ofreciendo además finura de giro única y un sonido que ya lo habéis escuchado antes. Era precioso. A nivel de chasis no se habían roto la cabeza. Delante llevaban una suspensión McPherson normal con muelle y amortiguador, concéntricos detrás, un puente trasero torsional, sin más investigación, ni sistemas multibrazo, ni nada parecido. Pero había una cosa especial para estos VR6. Como no cabía el motor en el chasis del Golf 2, los VR6 llevaban partes del Golf de tercera generación en esta parte delantera, incluyendo brazos de suspensión y otros elementos para poder albergar ese propulsor. Y no solo eso, el puente trasero, en lugar de ser el de un Golf 2, tomaba elementos de un Passat B3, incluyendo los soportes de goma elásticos, que hacían que el coche, en apoyo rápido, torciese un poco la convergencia del puente trasero para estabilizar el paso por curva y facilitar que en conducción rápida, yendo muy rápido por autovía, por un autobahn, aprovechando la potencia del motor, no tuviese sustos a nivel de dirección. Con el VR6 el Corrado era rápido, el 0 a 100 no era un tiro a pesar de la potencia debido a las relaciones de cambio que hacían que la segunda fuese relativamente corta, lo que te obligaba a cambiar a tercera para poder alcanzar esos 100 por hora, lo que lo dejaba en 7 segundos. El 80 a 120 sí era respetable, 4 segundos y medio, y la punta se declaraba como 235 km por hora. No es que fuese el Corrado un coche de cifras puras y duras, no era un rompecronos ni acelerando, ni en el cuarto de milla, ni buscando altas velocidades puntas como si haría, por ejemplo, uno de sus rivales, el Calibra de Opel, sino que este coche buscaba otro tipo de conducción. Una conducción centrada en las patas largas, en la conducción de Gran Turismo, un coche con un motor súper fino con este VR6, que hace que tengas esa sensación de suavidad y entrega, un motor que se escucha remoto, a pesar de su bonito tono, no se te mete en la cabina más que cuando pisas mucho el acelerador y estiras su régimen, siempre con un sonido de habitáculo agradable, pero por todo lo demás es un coche cómodo, es un coche confortable, es un coche pues como eran los deportivos de Gran Turismo de la época,
derivados de berlinas y de compactos. Un coche que mejora muchísimo lo que había ofrecido el Scirocco previo de segunda generación, empezando por la posición de conducción. Aquí cabe mejor un adulto de talla moderna. Es que el Scirocco iba un poco encajonado, la pierna izquierda me quedaba encajonada contra el volante no me quedaba justo donde quería, el coche se hacía pequeño. Aquí no, aquí tienes una posición para empezar con cadera más baja, piernas más estiradas, una posición más alemana, menos italiana. Al final el Scirocco de primera generación y el de segunda no podían negar su origen de tal design, y este coche mejoró en esa parte de la ergonomía a la hora de colocar al conductor. Las sensaciones, además de ir cerca del suelo de un coche bajito, que apenas pasa el 1,30 m de altura, ayuda a tener esa sensación de deportividad que va acompañada de pilares finos y bastante verticales, un parabrisas bastante plano, esta sensación de visor que te queda porque el techo baja dentro de tu campo de visión y estrecha como si fuese una pantalla panorámica de cine la visión, y esa visión siempre acompaña a coches deportivos. Un tacto de la dirección agradecido que informa mucho, no voy a decir bastante, voy a decir mucho, porque es una dirección que te deja leer cuánto estás cargando el tren delantero en cuanto a aceleración lateral. Y luego una puesta a punto totalmente divergente de lo que Volkswagen hacía y luego ha estado haciendo. Este es probablemente el mejor tracción delantera de todos los Volkswagen hechos en cuanto a gusto por la puesta a punto en ingreso y tránsito de curva. Y digo esto porque carga igualmente tanto el eje delantero como el eje trasero. Hace trabajar a las ruedas externas a la curva en paralelo. Y eso hace que tengas un coche que no es subvirador ni entrando ni en el tránsito de la curva. Tienes una trasera que se puede ajustar, aunque tiene mucho agarre el tren trasero. Si ahuecas súbitamente en ese tránsito de la curva donde deberías de ir con puntita de gas o con un poquito de acelerador para mantener el empuje hacia adelante, si en ese momento sueltas bruscamente el acelerador, te vas al vértice de la curva, lo cual te permite tener ese toque de agilidad. Sigue sin ser el toque de un 205 GTI, no es un coche que puedas descolocar entrando, no es un coche que tampoco te pida descolocar en medio del apoyo, no es un coche tan ágil, no tiene ese latigazo trasero, pero te da esa confianza, sobre todo en curva rápida, gracias a esos soportes del brazo trasero de suspensión, del puente trasero torsional, te da la confianza para la curva rápida, pero luego en curva lenta, en zonas más ratoneras como estas, cambia rápido de apoyo y hace trabajar a las gomas y te hace aprovechar lo que tienes de motor. Un motor que huye de esas pegadas brutales martillantes de un motor de compresor o de un motor turbo, un motor muy lleno en toda la gama del cuentavueltas, que te anima a explorar más allá de las 6.000 revoluciones por minuto, tanto por sonido como por empuje, un empuje que es lineal y totalmente proporcional a lo que haces con el pie derecho, una respuesta inmediata. Cierto es, como os digo, que no tenéis esa ganancia de aceleración súbita y brusca de un motor turbo o compresor de la época, lo cual le quita tal vez un poco de brutalidad y de sensación que te erice el vello. Decía Volkswagen en su momento que quería compararse con Porsche con el 944, el VR6 tiene más finura que el 4 cilindros que tenía el 944, pero claro, si te comprabas el 944 turbo tenías la pegada brutal de un 944 turbo, que aquí no tienes. Aquí tienes una sensación más suave. Voy a decir que es un coche de esos que te permitiría hacer larguísimos trayectos sin cansarte. Me gusta el asiento, me gusta, como os digo, la dirección. El pedalier queda un poco complicado para el punta tacón, tienes que levantar bastante el tacón para poder bascularlo y quitar marcha. Una relación de cambios ten elegida, os lo decía antes con las prestaciones, con una segunda que no llega a 100, pero claro, justo en esta carretera, la del pantano de Entrepeñas, pues pasar de 100 no entra dentro del guión. Así que clava perfectamente esta segunda y puedes hacer la carretera entera casi sin tener que cambiar la marcha de posición, la palanca básicamente. Suspensión que es durita pero sin pasarse. Este coche está muy bien restaurado y eso hace que también ayude. Muelle y amortiguador se sienten perfectamente en forma, no es un coche que lo notes blando, un coche que es rígido, no cruje, no notes tampoco que se retuerza el chasis, cosa que sí le pasaba al Scirocco. Y en términos generales, un muy buen aparato dentro de esta categoría que teníamos de coupés derivados de segmentos C y segmentos D. La época en la que la gente por aspiracional entendía un coche de esta tipología, que estaba ya muy bien. Además, lo habéis visto antes, se podía montar gente detrás en las plazas traseras sin demasiado sacrificio y tenías un maletero meridianamente aceptable. Todo eso hace que tengas un producto redondo que era competitivo frente al Probe de Ford y frente al Calibra de Opel. Un Opel Calibra que tenía un interior más soso, cierto es que este salpicadero se parece mucho al del Passat B3, pero me parece más chulo este salpicadero
que lo que tenías en el Opel, y también me parece que tiene mejor motor con este VR6 el Volkswagen Scirocco de lo que tuvo en su momento Opel, tanto con las versiones 2 litros turbo como con los motores V6, que si bien son V6 más tradicionales, con un sonido más bonito, no tienen esta tonalidad que sí tiene el VR6, que es más peculiar, voy a decir, y que me recuerda más tal vez a un 6 cilindros en línea que a un V6 por la propia calada entre cilindros. Voy a decir que el aspecto menos satisfactorio en conducción rápida es el manejo de la palanca de cambios. Los últimos VR6 que había probado los recordaba yo con una caja mucho más dura. Aquí tengo una caja con un comando muy suave, pero también pastoso. Es difícil saber cuándo vas a meter tercera o cuándo vas a meter quinta. Te queda un poco confusa la posición entre las dos horquillas, y esto hace que, por ejemplo, aquí, que quiero hacer un tercera segunda con punta tacón, pues tenga que trabajar un poco más con la mano para saber. Está cerca del volante, la verdad, pero bueno, es la única pega que le voy a poner. Tal vez cambiando los casquillos del selector se pudiese mejorar un poquito. Motricidad. A pesar de tener 190 caballos canalizados a través de las ruedas delanteras exclusivamente, no tiene ningún problema en encontrarlo. No necesita un diferencial autoblocante de ningún tipo, porque no tiene excesivo par para la capacidad de motricidad que tiene el tren delantero, ni va pegando ni telegrafiando latigazos en el aro del volante, aunque aceleres a fondo a la salida de las curvas, por lo menos en seco. La conclusión final conduciendo tal vez sea que si eres aficionado a los coches de Volkswagen, esta puede que sea la mejor opción de todas para cogerte un clásico más o menos nuevo, con el probablemente también mejor motor clásico de Volkswagen. El VR6 es dragón, no es el motor más rápido que ha tenido Volkswagen precisamente, pero ese sonido que tiene, escucharlo, por Dios, es lo mejor del coche. Y eso que hace muchas otras cosas bien, porque también es un buen gran turismo y un buen tracción delantera y un buen coche en paso por curva y un buen coche en posición de conducción y un coche fiable también por fama, pero vuelvo a lo mismo, sonido motor, sensaciones mientras lo estás aprovechando dulce y suavemente. Sin grillos, construcción sólida, motor VR6, el Corrado, como un gran turismo, se presenta como todo un coleccionable. Se fabricaron cerca de 100.000 Corrados en 7 años en el mercado, a razón de unas 14.000 ventas anuales, dividiendo de nuevo entre dos la producción que había tenido el Scirocco de la generación previa. El coche era más caro, cierto es, y el mercado de los coupés se caía, cierto también. Así que la planta de Karmann, donde se ensamblaba, no logró convencer a Volkswagen para darle un sucesor. Siendo un coche que ya pasó procesos de cincado y galvanizado en varios de sus componentes, tiene la ventaja de que, frente a otros modelos más viejos de Volkswagen, este coleccionable no se corroe ni se oxida como sí lo hacían los Sciroccos de las dos primeras generaciones, que si vais a comprar uno os van a exigir ir con más ojo para ese tipo de aspectos. Por otro lado, es un coche que se nota completamente moderno, y os digo eso porque la posición de conducción, el tacto de la dirección, el tacto de la suspensión, el tacto del motor, el tacto de los frenos, todo recuerda a un coche moderno. Y aunque tiene ya un porrón de años, porque es un coche lanzado al mercado en el 88, que tiene de hecho un año más que mi mujer, hemos de decir que es un coche
que no se siente tan viejo. Por eso este tipo de clásicos que ya empiezan a mediados de los 80, principios de los 90, pueden soportar una conducción urbana diaria, pueden soportar cualquier viaje que afrontéis con ciertas sensaciones de coche moderno. Y eso es una garantía cuando tomáis el clásico como algo que queréis utilizar, que lo queréis utilizar día a día o que lo queréis utilizar para ir a concentraciones y eventos lejos de casa, lo cual me parece una ventaja que también se traslada a la seguridad. Sin duda, no tiene esa pureza de sensaciones tan clara como podía tener ese Sirocco de primera generación, pero este coche es probablemente el mejor coche de Volkswagen de tracción delantera en cuanto a neutralidad y paso por curva apoyado en los dos ejes en lugar de esa configuración más subviradora que le metieron en la entrada de las curvas a generaciones posteriores, buscando siempre la seguridad. El principal problema técnico conocido de estos coches son las fugas del radiador de la calefacción, detectables porque aparecerá agua en los pies del pasajero y que si no se tratan pueden dejarte sin refrigerante en el motor y causarte una avería grave. Cambiar el radiador de la calefacción podrías pensar que no es algo muy grave, pero la realidad es que hay que sacar todo el salpicadero para hacerlo, así que son un montón de horas de mano de obra. El motor tiene fama de duro, aunque los cilindros más cercanos al cortafuegos pueden recalentarse. La distribución es por cadena doble y a partir de los 150.000 km suele sonar. Hay que cambiarle el tensor, de no hacerlo te la juegas a que salte y se vaya a la distribución de sitio, o peor, pises una válvula. También es muy importante utilizar buen aceite y cambiarlo frecuentemente para que ese tensor y ese deslizamiento que tiene la cadena sobre el mismo vayan fluidos y no se desgaste la cadena de distribución. El resto del coche hay que revisarlo como cualquier clásico de esta época. Golpes mal arreglados, chasis doblado, que funcionen todos los sistemas eléctricos, incluido el alerón retráctil. Iñaki, cuéntanos, es el coche de tu hermano lo primero de todo, así que vamos a saludar a tu hermano desde aquí por dejarnos el coche. Cuéntanos la historia del coche, porque es un coche que nos has contado una historia tremebunda de él. Sí, a ver, el coche se compró tuneado, tuvo un pasado oscuro y pues bueno, venía otro color, el color original es este. Venía cambiado de color, con añadidos delanteros, alerones, o sea, un poco llantas más grandes. Y pues bueno, pues se decidió dar una segunda oportunidad. Y aquí está. La verdad que el coche, pues ahora mismo está resultón. Si no te cuentan la vida que ha tenido, nadie diría que ha pasado las penurias que ha pasado. Vamos a dejar que pase. Siempre había querido tu hermano un Corrado. ¿De dónde viene la obsesión de querer un Corrado VR6? A ver, mi hermano siempre había querido tener un Corrado. Antes estuvo mirando el G60. Incluso hubo un día que desde Alcalá nos dimos una escapada al lado de Finisterre a ver un G60, pero eso estaba deshecho. Y no aparecía en G60, siempre tenían la cosa del mantenimiento del compresor, la gente decía, no, es que tiene pocos kilómetros. Al final es otra cosa que tienes que sumar, tienes que contar con ello. Y bueno, pues yo le dije, joder, ¿por qué no vas un pasito más allá y vas a por el tope, a por el VR6? Siempre se venderá mejor el día de mañana, es un coche pues un poco más exclusivo. Y pues bueno, le cuadró, dio con esta unidad y bien, aquí está. Y pues eso, siempre le recordaba cuando estaba en el instituto, pues que era un coche raro. Hoy en día es un coche raro por cosas como el alerón, pues un V6 metido aquí dentro, un poco el Frankenstein que está hecho. Y pues bueno, pues eso, épocas en las que cualquier cosa valía, como el que dice. ¿Cómo está el tema de los recambios? El tema de los recambios está complicado. A ver, encuentras cosas, pero a un precio abusivo. Abusivo, sí, la burbuja ha llegado. Y bueno, encuentras cosillas, Volkswagen Classic Parts ya está sacando cosas, o sea, le está dando un valor al coche que bueno, que se lo merece, es algo icónico, pues bueno, está bien que te echen una mano con repuestos originales y demás. Y bueno, entre repuestos originales, segunda mano y tal y cual, te vas haciendo, a la larga te vas haciendo con todo lo que necesitas. Vas pillando un Diógenes, guardando todo en una caja, por si acaso algún día. Por si acaso, un pues coche al final, eso es. ¿Alguna intención de venderlo? En principio no. Vale. El coche se compró hace 10 años, tenía 144.000, ahora tiene 152, ha hecho muy pocos kilómetros, es el primer coche que restauró mi hermano, ya digo, como lo cambió de color, se lo devolvió como estaba. Y tampoco son kilómetros para haberlo disfrutado, quiere disfrutar un poco más y bueno, para venderlo siempre hay tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por haberlo traído hasta aquí. No hay de qué, a vosotros. Y ahora viene el apartado clave de este vídeo, que es buscar un Corrado VR6 en Wallapop, porque no he sido capaz de saber precios porque tampoco los he querido mirar.
me he querido guardar hasta poder coger y decir, bueno, pues ahora ya de cara al Wallapop de este vídeo voy a mirar los precios. No quería hacerlo antes de empezar a grabar el vídeo, ni quería hacerlo después porque me da la sensación de que van a ser caros. Volkswagen, yo apuesto por unos, ¿qué? 15.000 euros por un buen Corrado VR6. Corrado VR6, vamos a poner así. Corrado VR6, gasolina manual 300 caballos. Esto está preparado por lo menos. Uno por aquí, uno con Rieger, aquí de carrocería, otro por ahí, otro Corrado, pero esto es un swap, más Corrados, 190. Escucha, pues bastantes. Por ejemplo, este en 12.000 euros por debajo del precio que yo esperaba. Que no voy a decir que sean baratos, todo sea dicho. Vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo, este, 9.000 euros, uno del 91, motor G60. Yo me quedaría, ya lo digo aquí, antes con el VR6 que con ninguna otra motorización por el sonido. Aunque pese más y tenga otras historias, es el coche de todos los Corrados que yo me quedaría. Dicho esto, fijaos, un Corrado violeta, bien tapadito aquí con su fundita. ¿Dónde está este coche? En Coruña. Corrado G60 con interior recaro, techo solar y volante Corrado USA americano. Coche muy cuidado y mantenido, no se despieza ni quitan piezas, regalo manta personalizada para taparlo. 180.000 kilómetros, 9.000 euros. Veis aquí un precio de un G60 que tiene buena pinta. VR6, también tiene buena pinta este, 12.000 euros, es del 94, 220.000 kilómetros, no mareantes. Llamar para más info, el coche está en Canals. El precio también es el que se marca, no es negociable, no cambios. Sachs, vamos a ver qué vemos por aquí. Pues las fotos tienen buena pinta, no se ve claramente la pintura. Para ver cómo está. Powerful es la cola de escape Powerful, madre mía. Tengo que hacer colas de escape de Powerar. No, eso no vamos a hacer, pero un portamatrículas trasero aquí con Powerar igual sí que es una idea para implementar. Buena pinta para este coche, 12.000 euros, habría que ir a verlo y ver cómo está y que te explique más de cómo está. Pero bueno, con ese kilometraje y ese precio no me parece un precio de locos. 16.500, esto está más en la línea de lo que yo esperaba encontrar. De precios de los Corrado VR6. En fotos tiene bastante buena pinta este coche. Azul, no tiene ninguna explicación, el coche está en Lugo, 170.000 kilómetros. Oye, ya sé que los gallegos somos parcos en palabras, pero no poner ninguna descripción, Pedro, pues no nos ayuda. 16.500 para este, 12.600 para este Corrado del 92, 191 caballos, por tanto tiene que ser un VR6, aunque en la calandra no aparece como tal, está con la matrícula tapada, así que tampoco lo podemos comprobar. No pone nada en la descripción, así es muy difícil de vender un coche, oiga, sin ninguna descripción ni nada. RR, vaya. Mónica B vende por 6.200 euros un Corrado con un swap a un motor 20 válvulas turbo. Unas llantas de Porsche 944 por ahí metidas. Swap a un 1.8, motor puesto y revisado, 190.000 kilómetros. Todos los turbos de silicona, bla bla bla, bobinas, no homologado. Con ITV hasta julio del 24, pero no homologado. Así que aun por 6.200 euros sin tener homologado el cambio del motor, esto se hace cuesta arriba. 6.800 euros para este que aparece como reservado, un Corrado del 90, 5.000 kilómetros de clara, también con swap. Este coche lo vende CJA. A mí los nombres así de concretos, esto hace complicado fiarse de la gente ya cuando los nombres son raros. Valdepeñas, intercooler frontal, bla bla bla, llantas desplazadas, más info por privado, no homologado de nuevo. Y no será el mismo coche de las otras fotos con otras llantas. Este es 3736 FZ, pues no, 1.8 turbos swapeados, como quien dice, sin homologar. Se hace muy cuesta arriba, ya os lo digo, comprar un coche que no está homologado. Luego tenemos esto que a mí personalmente no me gusta, y esto es como cuando hablábamos de los calibras y estaba el calibra, que el Catano, ¿cómo se llamaba? Ensanchado horrible, y esto pues más de lo mismo, a mí no me mola. Esto es presa de finales de los 90, época tunera, kit Rieger, llantas invertidas, garganta, bla bla bla, cortijo de San Isidro. Habrá quien le guste y quien aprecie esto y realmente, pues bien por él, pero no es de mi gusto. 15.990, última unidad, uno del 92,
llantas que parecen desmontables, pilotos traseros ahumados, un kit de carrocería. ¿Esto qué motorización es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un VR6, sí, con sus 6 cables para las bujías. Es un VR6, sí. 18.000 eurazos. Vendo Corrado VR6 2.9 turbo. ¿Cómo que turbo? Con turbo Garrett, sí. Y electrónica para 300 caballos. El turbo no se puede homologar, claro, eso ya lo sabemos todos. Después de ver tantos vídeos de homologación os lo hemos contado muchas veces. Así que no pasa la ITV de forma convencional. ¿Cuál es la manera no convencional? A mí me gustaría saberla. Está en Madrid, en San Martín de la Vega, entiendo. Bueno, pues yo qué sé, yo comprar un coche sin homologar con los motores cambiados es algo que no haría por los problemas que te va a dar después de todo tipo. En fin, habéis visto que hay unos cuantos que no llegan a 20.000 euros, incluso los que están en buen estado, aunque es difícil encontrar unidades por lo que estamos viendo, sobre todo y ante todo, de serie. Vendiendo menos de 15.000 coches al año, Volkswagen decidió que el Corrado iba a ser su último deportivo, su último coupé, por lo menos de momento. ¿Qué ocurrió? Que pasaron un montón de años y al final acabamos viendo ese Scirocco de tercera generación dibujado por Walter de Silva, que no era otra cosa que una suerte de Audi TT Shooting Brake convertido con el logo de Volkswagen en un homenaje bonito a este coupé. De todas maneras, ese comercialmente no funcionó, pero esa es una historia de la que os hablaremos más adelante. No voy a decir que no funcionase, funcionó en el lanzamiento, pero rápidamente se apagó y hoy en día pues ya no tenemos coupés de esta tipología. Sea como sea, para el libro de historia queda el Corrado, un coche que ha sido pasto de los tuneros durante años, un coche que es difícil de encontrar justo por eso, porque ha sido modificado y más si buscáis una versión VR6 2.9 como esta, que es prácticamente un perro verde. Pero un coche que me parece que es de esos que si sois aficionados a los Volkswagen, debería de ser, yo qué sé, el objetivo de deseo, el objeto de deseo para todos para tener en un buen garaje. Si os ha quedado una duda, una pregunta, una cuestión del coche, o nos queréis contar una aventura que hayáis vivido con un Corrado, que seguro que tenéis muchas historias con ellos, nos las podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, un me gusta siempre nos ayuda, compartidlo por ahí con vuestros amigos y nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Ey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero os lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiper interesante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas, como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. Si te apuntas ahora, todavía puedes llegar a la visita que hemos organizado para el mes de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga, el que visitamos cuando grabamos el Tatra.